Situación, Señor, te pido que tomes control de este momento, que nos toques a cada uno de nosotros individualmente, personalizadamente, Señor, como tú siempre lo haces, para que nos guíes, para que nos levantes y para que nos transformes. Te pido que uses este momento, que me uses a mí, Señor, mis palabras, mis pensamientos, para que pueda tocar los corazones de estas personas. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque es un honor para mí el estar aquí hoy. Te amamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, esta semana vamos a seguir con nuestra serie del Padre Nuestro. El pastor Michael estuvo predicando la primera parte de la semana pasada. Hoy me toca a mí tener la siguiente parte. Esta serie está en Mateo 6 y a mí me toca hoy el versículo 9 y 10. Pero antes que nada me gustaría hacer una recapitulación un poco breve de lo que el pastor Michael estuvo predicando la semana pasada. Para empezar, la oración es comunicación entre el Padre y nosotros, los humanos, ¿verdad? Como toda comunicación efectiva entre humanos, no solamente hay que dar, sino no solo que recibir, también hay que dar. No solamente se trata de hablar y de pedir a lo que nosotros queremos de Dios, sino también hay que saber a recibir y saber escuchar. Porque si nosotros pedimos de Dios, Él también nos quiere hablar unas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte. La segunda es que en Mateo 6 vimos que orar se hace en privado, se hace con confianza y se hace con paciencia. Cuando oramos también se trata de aprender a arrepentirnos y se trata de pedirle a Dios la fortaleza para vencer toda tentación que más adelante se pueda avecinar. La tercera cosa es que la oración es una herramienta muy poderosa como nosotros podemos definir nuestra relación con Dios. Si estuvimos practicando nuestro siguiente paso de la semana anterior, ya debemos tener una definición un poco más clara de lo que nuestra relación significa y es con Dios, con nuestro Padre. Pero tampoco se desalienten, hermanos, porque si ustedes no tienen esto muy claro, les quiero decir que la vida cristiana es un proceso que nunca termina. Es un proceso que nunca será igual, un proceso que siempre puede cambiar y que va a evolucionar. Y esa es la cosa que me emociona a mí tanto, que nunca nos va a aburrir la vida cristiana, ¿verdad? Porque siempre tenemos algo nuevo por descubrir. Y bueno, hoy me toca a mí estudiar 6, 9 y 10, pero me gustaría que volvamos a leer todo el pasaje para que tengamos un poco este contexto. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, versículo 5 hasta el 15. Si no trajeron sus Biblias o si prefieren leerlo en las pantallas, también van a estar ahí para que ustedes lo lean. Y en Mateo 6, 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, como vean aquí dice hipócritas. Y los hipócritas no son solo los que quieren atención cuando oran con personas al frente de ellos, ¿verdad? Sino que puedes orar en privado y aún así ser un hipócrita si no estás siguiendo lo que tú le estás pidiendo a Dios o lo que tú estás ofreciendo a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes con nuestras oraciones, incluso cuando lo hacemos en privado. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tengan este versículo en mente, por favor, vanas repeticiones y palabrería. Nada más recuerden esto, que quiero hacer un hincapié cuando terminemos este pasaje. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y estos versículos 9 y 10 en lo que nos vamos a enfocar más esta tarde. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, hermanos, y bueno, nos enfocaremos en el versículo 9 y 10. Ya sé lo que están pensando, me voy a quedar picado. Yo me aprendí toda esta oración, ¿verdad? Yo quería estudiarla toda, pero no se preocupen, tenemos más semanas por las que vienen, las que seguiremos estudiando lo demás del capítulo. Y bueno, antes que empezar a estudiar estos dos versículos a profundidad,
quiero hacer un hincapié en lo que significa la diferencia entre orar y rezar. El pastor Michael tocó un poco ese tema la semana pasada, pero quiero entrar un poco más en contexto de eso, ¿ok? Los voy a retar un poco con un poco de literatura, pero no pasa nada, vamos a aprender. Y bueno, la diferencia principal es que rezar es repetir básicamente oración. El repetir oración es algo que ya ha sido plasmado, tú te lo memorizas y lo repites hacia afuera. Oración es más una conversación con Dios, un poco más genuina. Y ahora, como vemos en las pantallas, podemos regresar a una diapositiva, por favor. Rezar viene del latín recitare, y la definición acorde a la Real Academia Española, la institución principal de diccionarios en español, rezar significa dirigir a Dios o a más personas santas oraciones de contenido religioso. Siguiente diapositiva. Ahora vemos la diferencia con orar. Viene del latín orare y significa dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad. Ahora, no sé si ustedes, hermanos, se dieron cuenta de esta gran diferencia, pero cuando vimos la definición de rezar, decía dirigir a Dios o a personas santas. Esa es el mayor hincapié que quiero hacer cuando hablamos de rezar. Nosotros no podemos hablar o dirigirnos a personas santas, solamente a Dios. La única persona a la que podemos poner nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras necesidades es Dios directamente. No hay ningún santo, no hay Virgen María que nos pueda escuchar ni que pueda interceder por nosotros, solamente Dios directamente. Amén. La diferencia con orar es dirigirse mentalmente de palabra a una divinidad. Solamente hay una divinidad y ese es Dios. Y esa es la persona que va a recibir nuestras peticiones. Ahora, si pensamos en rezar, que puede ser como memorizar versículos y decirlos abiertamente, eso está bien, eso suplementa y complementa nuestra oración, pero siempre debe ser directo a Dios. Y como Él quiere una conversación genuina y profunda con nosotros, donde le platicamos qué sentimos, qué necesitamos, cómo lo amamos, eso no puede ser a través solamente de versículos, pero también de una conversación, ¿verdad? De orar. Ok, y ahora ya teniendo esto en mente, vamos a pasar a nuestros dos versículos principales, 9 y 10. Y bueno, el Padre Nuestro, desde inicio a fin, es una adoración hacia Dios. No solo nos enseña a adorar a Dios, pero también es una oportunidad de que nosotros le adoremos. ¿Cómo nos enseña el Padre Nuestro a adorar a Dios? De tres maneras principales. Una es reconociendo quién realmente es Él. Reconociendo quién realmente es Dios. Y ahora vamos a pasar a Colosenses 1:16 para que yo les pueda enseñar esta verdad. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, nunca va a haber una definición tan grande y tan impresionante de alguien como esta, ¿verdad? No solamente todo fue creado por Él, pero todo fue creado para Él. Todos le rinden cuentas a Él, incluso principados y potestades, que son las fuerzas malvadas que están allá afuera. ¿Y saben qué es lo más bello? Mateo 6 lo hace más bello porque dice nuestro. Esa persona, ese ser tan grande que estamos definiendo en Colosenses, es Padre nuestro. No solamente es alguien de que escuchamos o alguien lejano, sino que es mío, es tuyo y es de todos nosotros aquí. Y esto es hermoso. La segunda forma en la que le podemos adorar en el Padre Nuestro es poniéndolo en el primer lugar en nuestras vidas. Todo lo demás caerá en su lugar correcto cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida. Cuando lo amas más que a nadie, más que incluso a tu familia, a tus hijos, antes que nada ponemos a Dios y todas estas cosas serán añadidas, serán puestas en su lugar. Por favor, en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahora les pregunto, ¿qué son todas estas cosas? Es como muy peculiar que te dice ahí todas estas cosas. Si vamos un poco más atrás en este versículo, las personas estaban hablando en Mateo de cosas como vestimenta, comer, qué vamos a beber, cosas un poco más terrenales, ¿verdad? Y si es cierto que Dios siempre nos va a suplementar de todas esas cosas, yo quiero que vayamos un poco más a profundidad y que vayamos a Salmos 23:3. En Salmos 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y eso es en lo que Dios va a hacer cosas añadidas en nuestra vida. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿En qué momento han sentido ustedes su alma confortada en la vida? Es un pensamiento fuerte y es algo difícil de distinguir. Para mí también, incluso cuando estaba preparando el mensaje. ¿Por qué? Porque sentir un alma confortada no es como la felicidad, la tristeza, el enojo, que son reacciones físicas y psicológicas en nuestro cuerpo que hacen que tengamos la dopamina y todo eso se libera y es lo que produce la felicidad. Pero un alma confortada es algo más profundo que solamente Dios puede alcanzar con su amor puro y hermoso. Ahora, yo cuando estaba preparando el mensaje me puse a pensar cómo puedo venir a hablarles a ustedes de un alma confortada y no saber cómo explicarlo, ¿verdad? Porque es diferente, es difícil de explicar. Y llegué a la conclusión de que lo mejor era ponerles un ejemplo en mi propia vida. Bueno, un momento en el que sentí mi alma confortada, esto se va unos años atrás para empezar, en el 2020, en enero, mi abuelita falleció. Fue en el tiempo del COVID. Ella no falleció por esa enfermedad, pero ella estaba batallando un poco con su médula espinal, con su columna, y mi abuelita desde siempre fue una mujer poderosa, una mujer fuerte, una mujer amorosa, y nada la detenía, ¿verdad? Era una mujer independiente. Era el tipo de mujer que desde Ciudad de México hasta Querétaro iba a visitarnos y se llevaba una olla de pozole, una olla de tacos, todas las salsas y las ensaladas de más en el camión. No era cómodo, ¿verdad? Pero ella lo hacía porque nada la detenía con tal de hacer a sus seres amados felices en casa donde la esperábamos. Y bueno, fue muy difícil para mí ver a mi abuelita no poder levantarse de la cama en algún momento, ¿verdad? Pasar de verla como una mujer tan fuerte a una mujer vulnerable y que ella quería seguir haciendo esas cosas y físicamente no lo podía lograr. Pasar el tiempo, se quedó un tiempo en mi casa con mi familia para que la cuidáramos y pues yo tuve la fortuna, la bendición de ser el único nieto que pudo estar a su lado en su último respirar, ¿verdad? Antes de que partiera. Y bueno, voy a saltar un poco más adelante. Hace unos meses, mi mamá, hace poco estábamos en el carro, había una canción en el carro y yo le dije, esta canción me recuerda a mi abuelita mucho. Y mi mamá me hizo una pregunta muy grande que siento que ella tenía en su corazón y que nunca se atrevió a decirme, y fue: yo nunca te vi llorar por tu abuelita como tal, como expresar esas lágrimas, nunca vi nada de eso en ti. Y es muy difícil para mí explicarlo, incluso en ese momento nunca lo dije, pero yo sentí como el Señor confortaba mi alma cuando mi abuelita falleció. Y tuve una paz muy honesta, una paz muy sincera, porque yo sabía que ella estaba en un mejor lugar. Yo sabía que ella estaba luchando y batallando con todo lo que estaba pasando en la tierra, y cuando partió, yo sé que ella estaba más feliz de lo que jamás pudo haber estado. Yo sé que se llevó al cielo su pozole y sus molotes a los ángeles que la esperaban allá arriba, y que todos están disfrutando con ella en ese momento. Además de eso, yo me quedé aquí y veía a mi mamá triste, mi hermana también destrozada, mis tías, mis primos, y Dios me puso como un ancla que podía ayudarlos a salir adelante. Y yo me sentí honrado, me sentí bendecido, y esa es como Dios puede confortar su alma, ¿verdad? Y esa es una forma en la que nosotros también le adoramos cuando oramos hacia Dios. Voy a pasar al tercer y al último punto de cómo también podemos adorar a Dios con el Padre Nuestro, y es disfrutando de Dios. Disfrutar de Dios tiene muchas representaciones, también cada persona lo puede hacer de manera distinta, pero vamos a Salmos 99:3, que lo expresa de una manera muy hermosa. En Salmos 99:3 nos dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Sabemos que disfrutar de Dios se puede hacer alabando, ¿verdad? Lo acabamos de hacer hace unos momentos, todos lo disfrutamos, son canciones muy hermosas, son canciones que nos mueven, unas letras también impresionantes, pero cuando alabamos y cuando disfrutamos a Dios, antes que nada reconocemos el nombre de Dios. Reconocemos, como dice Salmos 99:3, un nombre grande y un nombre temible. Mateo 6 lo resume en un nombre santificado. Santificado sea tu nombre. Recordemos, santo, temible y grande. Ahora, no quiero que nos confundamos, pero quiero aclarar qué significa temible cuando hablamos de Dios. Porque si es un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso,
es un Dios temible al que debemos de temerle? No, claro que no. Y por favor, para ilustrarles esto, vayamos a 1 de Juan 4:18. Presten mucha atención a este versículo y por favor déjenlo en la pantalla un poco más tiempo porque quiero que lo puedan de verdad recibir completamente. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Antes que nada, dice, en el amor no hay temor. Dios nos dio su perfecto amor, así que no debemos de temer cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero después, en la otra parte del versículo, dice, porque el temor lleva en sí castigo. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios de consecuencias, ¿verdad? Sean buenas o malas, como sea nuestro comportamiento en la tierra, va a haber una consecuencia y Dios va a tomar cargo de eso. Entonces sí, es verdad que es un Dios de amor, pero también es un Dios que va a tomar un castigo para aquellos males que hay en la tierra. Y después, por último, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces Dios nos ha dado su perfecto amor y lo que nos están pidiendo es que no debemos de temer de nada otra cosa en este mundo, ni en cualquier mundo. Solamente Dios tiene la autoridad en nuestras vidas y Él va a echar fuera todo temor, pero debemos de reconocer que Él es la gran autoridad y que solamente Él puede tomar control de nuestras vidas de esa forma. Ok, entonces ahora ya aprendimos las tres formas en las que adoramos a Dios en el Padre Nuestro, y ahora quisiera entrar un poco más a detalle en el versículo 10 de Mateo 6. Vamos a volver a leer ese Mateo 6:10, por favor, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que estas declaraciones y lo que le estamos pidiendo es difícil, porque hacer la voluntad de Dios y que su reino venga son cosas que nosotros no sabemos muchas veces si estamos preparados para recibir. Sabemos que queremos la voluntad de Dios, muchas veces la voluntad de Dios no va a ser como la imaginamos y mucho menos como la desearíamos, ¿verdad? Porque va a haber tribulaciones y va a haber problemas, pero es parte de amarlo y es parte de la obediencia que le estamos entregando. Analicemos cada una de estas oraciones, por favor, a detalle. Primero es venga tu reino. Venga tu reino. Esta es una petición que implica algo central en el cristianismo, la lealtad. Es lealtad al dominio de Dios, a su amor, a su liderazgo, al respeto que le tenemos frente a otros, cómo reconocemos a Dios en nuestras vidas cuando hablamos de Él frente a otros. Y saben que todas estas cosas conforman su reino. Todo ese dominio, todo ese amor y su liderazgo conforman el reino de Dios. Si le somos leal a su reino, se lo podemos pedir que nos lo traiga a nosotros personalmente. Pero yo también los quiero invitar a que seamos dignos ciudadanos también de ese reino, porque no le vamos a pedir algo a Dios para que nosotros no lo tomemos de manera seria, ¿verdad? Por favor, vayamos a Salmos 103:20. Y sí, los estoy retando un poco con sus habilidades de buscar versículos en la Biblia, pero eso está bien, es divertido, ¿verdad? Salmos 103:20 nos dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces le somos leal a Dios y nos permite traer su reino, pero también seamos dignos ciudadanos de ese reino que nos va a traer. Bendecimos a Jehová, somos sus ángeles, somos poderosos en fortaleza y ejecutamos su palabra. Seamos obedientes a esa palabra que Dios nos ha dado y así le podemos pedir, tráenos por favor tu reino, Dios. La segunda parte de Mateo 6:10 dice que haga su voluntad. Y como dije, la voluntad de Dios muchas veces va a tomar otras formas que jamás pudimos imaginar o que nosotros hubiéramos querido que fuera de manera diferente. Y ahora, como les pregunto entonces, ¿cómo vamos a poder aceptar e incluso agradecer esa voluntad de Dios si nosotros no podemos ver o comprender todo lo que Él puede y todo lo que Él tiene planeado? Para empezar, tenemos que estar alineados con Dios, alineados con el Señor, y esto es hermoso porque es el nombre de nuestra iglesia, ¿verdad? Iglesia vertical. Estamos en uno con Dios, lo vemos directamente y ponemos nuestras vidas en la misma línea recta que Él está. Para lograrlo,
tenemos que tener una actitud de humildad. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacerlo todo y que Él puede hacerlo todo. Mientras más nos acercamos a humildad con Dios, más entendemos las circunstancias que pasan en nuestra vida y podemos tener paciencia hacia lo que Él nos está pidiendo que alcancemos. Después, tenemos que ponerlo en primer lugar en el plano de nuestras vidas. Esto ya lo vimos, pero ahora quiero que lo pongan en práctica un poco más. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Puede ser un poco difícil también hacerlo con gente a tu alrededor. Lo pueden hacer cuando ustedes estén en su casa, en su tiempo de oración, solos en su recámara. Y bueno, quiero que piensen en un momento de sus vidas en el que ustedes pasaron por una prueba difícil, en el que ustedes pasaron por algo que les causó tristeza, que les causó estrés, preocupaciones, ansiedad, y piensen qué los llevó hasta ese momento en sus vidas. Pudo haber sido un problema que ustedes causaron, pudo haber sido un problema de causas mayores, lo que haya sido, pero piensen en cuál fue esa raíz que lo originó. Después de que tengan ese trago amargo en sus mentes, que estoy seguro que a nadie le va a gustar recordar, vuelvan a hacer todo eso, pero ahora pónganse y adopten los ojos de Jesucristo. Lo que significa que vean lo que ese problema les ayudó a alcanzar después. Para muchos esos problemas fue la causa de que encontraran a Jesús en sus vidas en primer lugar. Tal vez crecieron espiritualmente, tal vez se acercaron más a Él, tal vez se acercaron más a un ser querido al que no le habían hablado hace mucho tiempo. Dios siempre tiene algo mejor después de cada problema, después de cada tribulación. ¿Y saben qué? Mi parte favorita de todo esto es de que percátense que todo lo bueno que Dios nos entrega día a día sobrepasa todo cualquier problema que tengamos en nuestras vidas. Porque ante todo, Él es un Dios bueno. Y Dios nunca prometió que nuestras vidas iban a ser paz, felicidad y tranquilidad, ¿verdad? Pero Él sí prometió que la recompensa al final va a ser mucho más grande y mucho mejor de lo que podamos imaginar. Esa recompensa que nos va a dar un día sobrepasa cualquier tribulación que podamos pasar aquí. Y ahora los quiero dejar también en esta parte con un último desafío. Y no es para espantarlos, sino más bien es para prepararlos. Porque en los momentos más difíciles de las personas son históricamente los que acercan o alejan a Dios. Entonces, hermanos, cuando ustedes se acerquen a esos momentos difíciles, ¿quiénes van a ser ustedes? ¿Qué bando van a tomar? ¿Los que se alejan a Dios o los que se acercan más a Él a través de las tribulaciones? Y bueno, la última forma en la que también podemos ser buenos en aceptar la voluntad de Dios es conocer más de Él. Nuestro Dios, nuestro Padre, es tan maravilloso e interesante que hay una ciencia totalmente desarrollada en Él. Hay una ciencia, la teología está totalmente desarrollada en Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de su Biblia podemos aprender mucho de Dios. Y si leemos la Biblia de principio a fin, Dios ha sido bueno siempre. Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido fiel. Pero también nos damos cuenta que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios, y no sé ustedes, pero a mí me causa paz saber que mi Dios es un Dios que no va a dejar que el mal pase desapercibido, que a toda acción le va a dar una consecuencia y que Él me defiende y no nos deja solos en ningún momento. Y si nuestro Dios ha sido bueno y es eterno a través de toda la historia y a través de todas las escrituras, ten fe de que contigo también hará lo mismo cuando llegue tu momento. Por último, me gustaría hacer una distinción entre la voluntad hecha en la tierra y la voluntad hecha en el cielo, ¿verdad? Porque nuestra última parte del versículo 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y para esta aclaración, por favor, vayamos a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Saben, hermanos, es una tristeza que lo único que necesitamos para darnos cuenta de que este versículo es verdad es mirar a nuestro alrededor. Es incluso agarrar nuestro celular, abrir las noticias y ver las cosas que pasaron ayer, las cosas que están pasando hoy y las cosas que están diciendo que pueden pasar mañana. Y todas son cosas malas, son cosas tristezas, son cosas que nos damos cuenta que el maligno está teniendo control de este mundo. Pero es alentador también pensar que nos espera una eternidad en la que nuestro Padre tiene el control completo. Y una eternidad en la que Él sí tiene algo preparado hermoso para nosotros
y no debemos de temer nunca más. Mientras nos preparamos para ese momento, sin embargo, tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere, porque si pedimos su voluntad y si pedimos que traiga su reino, también debemos de estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que pida de nosotros, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces olvidamos que tenemos una fortaleza más grande que las personas que aún no conocen de Dios, porque tenemos a nuestro Padre. Nosotros sí podemos llamarle nuestro Padre. Otras personas, como dice en Romanos 14:11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, toda lengua confesará que Él es Dios, pero nosotros le podemos llamar nuestro Padre. Entonces les pido que ustedes compartan también de Dios, que se acerquen a otras personas que no han podido tener ese privilegio de llamarle Padre mío, y que solamente van a poder reconocer su poder y quién es Él tan poderoso, pero no van a poder llamarle Padre mío. Los quiero dejar por último con el siguiente paso de esta semana. El siguiente paso va a estar en Proverbios 3, del 5 al 6. Estos siguientes pasos los tomamos cada semana porque somos una iglesia que nos gusta ir más allá, que nos gusta crecer con cada cosa que aprendemos y buscar un poco más en nuestra vida espiritual. Este pasaje en Proverbios 3 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él encenderá tus veredas. Con este versículo practiquen también el mismo ejercicio que les dejé hace un momento, de pensar en ese momento, en ese problema que ustedes enfrentaron antes. Y si ustedes reconocen que Dios también puso su mano en ustedes y en la situación, se van a dar cuenta que Él encenderá sus veredas, que Él les dará una salida de eso y que los ayudará a crecer. Incluso puede que tú estés pasando ahorita por ese problema y todavía no ves más allá, todavía no ves de qué forma te ayudó a crecer, de qué forma te fue bueno, te fue benéfico, pero entonces reconoce que Dios ahorita está trabajando contigo en ese mismo, y te prometo que vas a poder encontrar el camino para salir de eso y vas a salir mucho más fuerte y mucho más renovado. Si de verdad lo reconocemos en todos nuestros caminos y nuestras circunstancias, Él tiene preparado algo perfecto para nosotros, hermanos. Oremos. Señor, gracias Padre por este momento. Gracias Padre por permitirnos abrir tu palabra, por permitirnos escucharla. Gracias porque eres nuestro Señor, porque te podemos llamar Padre nuestro y porque tú estás ahí siempre para escucharnos, para levantarnos, Señor, para seguirnos, para guiarnos. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor Jesucristo. Nos entregamos a ti en fidelidad y amor, Padre. Te pido que sigas trabajando en nosotros, que sigas trabajando en cualquier prueba que tengamos y que nos permita acercarnos más a ti, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, que podamos practicar, trabajar